de las 500 empresas más exitosas del año. Esto es una lista que sale cada año, sale la lista de las 500 empresas y también sale cuáles son las mujeres que están liderando. A mí me gusta seguir las historias de ellas. Para mí ellas son unas heroínas. Son mujeres que han creado su presente a través de la experiencia. No están ahí por casualidad, están ahí porque se han preparado, porque han asumido diferentes roles, porque entienden el mercado de la industria donde ellas están. Y es muy interesante porque este año, en febrero, rompimos un récord. Hoy somos el 10.6% de mujeres como CEOs en esa lista de las 500 empresas más exitosas del mercado en Estados Unidos. El 10.6% lo alcanzamos este año en el 2023. Miremos cómo se ha comportado eso. Este es el comportamiento y se nos movió el 2023 de pronto por el formato. Imagínense que ese 2023 está atrás. Después del 18, 19, 20, ahí hay un saltico y en el 2023 se alcanzaron 53 CEOs. En 1998, cuando se empezó el conteo, habían 2 mujeres liderando grandes compañías en Estados Unidos, compañías que estaban dentro de este grupo de las 500 más exitosas. Al 2023 ya no hay 2, sino que hay 53, y como a mí me gustan los números, pues eso se refleja en un 2.550% de crecimiento. Impresionante ese número. Y es impresionante porque somos muy poquitas. Porque imagínense que de 500 compañías son solo 53 lideradas por mujeres. Así es el comportamiento del liderazgo femenino en el mundo. Pero yo me siento feliz de que hayan 53. Porque eso muestra un cambio en nosotras de creer que sí podemos y un cambio en la sociedad de entender que las mujeres sí podemos. Pero yo voy a hablar de otras heroínas. No solo de las del presente, sino también las del pasado y de la historia bíblica. Y me llamaron la atención, voy a mostrar estas pinturas del autor João Luis Cardoso. A él le pusieron una misión. Él debía de seleccionar 30 mujeres de la Biblia, 30 mujeres visibles, reconocidas de la Biblia, pintarlas para colocarlas en la Biblia de la mujer. Es un número especial de la Biblia que salió. Y a él le encomendaron esa tarea, le dijeron estudia 30 personas, 30 mujeres y te vamos a dar un conjunto de modelos para que escojas una de esas modelos y tú la pintes y esas ilustraciones saldrán en la Biblia. Se demoró 10 meses pintando estas 30 mujeres. Así que él estudió la Biblia, estudió las características, la historia de estas mujeres y a partir de eso las pintó. Voy a mostrar 3 de ellas. Estas son las hijas de Job. Dice la Biblia que no habían mujeres más hermosas sobre la tierra. Y ya con ellas se empezaron a ver diferencias. Lo que no era normal, su padre les regaló tierras. Eso no era normal en esa época. Pero cuenta la historia que su padre dijo, estas tierras son para ustedes, así como les di a mis hijos. Ellas son Yemima, Sesia y Keren Hapuk. Otra de las ilustraciones de Cardoso es Vasti. Él estudió a Vasti. Le pareció interesante la historia de Vasti, porque Vasti rompió un pequeño esquema. Le dijo a su rey, no, yo no me voy a prestar para el circo que estás teniendo con un montón de borrachos. Allá no me aparezco. Así que a este artista le pareció interesante la historia de Vasti, consiguió una modelo y la representó. Otra heroína para él, de las mujeres visibles de la Biblia, fue Dorcas, que para nosotros yo creo que también es una heroína, ¿verdad? Una mujer generosa, amorosa, siempre buscando a quien ayudar. Y en particular esta es una de las ilustraciones que más me gusta, porque los ojos de Dorcas en esta ilustración hablan. Él escogió una modelo que realmente representa el amor con su mirada. A mí me encantó la ilustración que hicieron. Así que Dorcas es otra de las heroínas que él escogió. Y es tan interesante
que Él haya escogido a estas mujeres que son visibles y haya tratado de entender sus historias para decir, mire, si usted quiere resaltar alguna mujer en la Biblia, yo escojo estas 30, entre las cuales estaban estas 4. Pero yo he decidido que hoy, en nuestro primer episodio de Héroes, hablemos de 5 heroínas invisibles. 5 heroínas de las cuales no se habla mucho, que son las hijas de Zelofehad. Y he practicado Zelofehad y todavía me equivoco cuando no lo puedo leer, así que me van a tener paciencia. Y les puse las unseen, las invisibles, porque hoy vamos a pensar que son invisibles. Y nos vamos a dar cuenta que estamos equivocados. Para mí son unas grandes heroínas estas 5 mujeres. Y yo les hago una pregunta para entrar en la historia de ellas. No me tienen que responder, pero sí mediten en ellas. ¿Cómo te sientes hablando por ti mismo en situaciones en las que experimentas discriminación? ¿Cómo te has sentido en situaciones en las que te has acercado a tus líderes, a tus compañeros, para explicar una injusticia y has encontrado que no te entienden, que son incrédulos, que no te tienen confianza, que te tratan con un poco de condescendencia o incluso en ocasiones te responden con hostilidad? Y estoy hablando de líderes de cualquier género. ¿Te has encontrado con esas situaciones? Estas mujeres pudieron haber enfrentado eso, pero ellas nos dan un ejemplo de lo que es tener confianza en Dios y conocer los derechos por los cuales nosotros podemos hablar y pelear por ellos. Estas mujeres estuvieron más o menos entre el siglo XIV y el siglo XII antes de Cristo, y nosotros vamos a encontrar que a pesar de que ellas en las políticas que habían en ese momento en el pueblo de Israel eran las políticas discriminatorias, ellas no les dio temor denunciar. Vamos a profundizar en esa historia. Sus nombres: Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. 5 mujeres, no tenían hermanos. Así que vayamos a Números 27, 1 al 11 y leamos lo que dice esta historia. Así que había en Israel un hombre llamado Zelofehad, que era hijo de Jefer, nieto de Galad, bisnieto de Maquir. Todos ellos eran de la tribu de Manasés, el hijo de José. Ya nos ubicamos en qué tribu estamos. Zelofehad tenía 5 hijas que se llamaban Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. En cierta ocasión, cuando el papá se murió, estas mujeres dijo: vámonos para la entrada del santuario allá donde Moisés, donde están los sacerdotes, donde está Eleazar, donde están los jefes del pueblo, los príncipes, donde están los israelitas, y vámonos a hablar, porque es que mi papá se murió. ¿Y saben dónde nos vamos a quedar según la ley que había en ese momento? En la calle, sin tierra, porque no tenemos un hermano hombre. Ellas dijeron: esto no puede suceder. Y yo quiero que nos traslademos a ese momento. O sea, ¿hace cuántos años eso sucedió? Donde los derechos de la mujer no eran evidentes. Existían, creo yo, voy a especular, pero no eran tan evidentes. Las mujeres las podíamos decir que eran invisibles, y estas 5 atrevidas se van a hablar con Moisés allá afuera del templo. ¿Y qué le dijeron ellas a Moisés? Mira, nuestro padre no fue uno de los que siguieron a Coré para rebelarse contra Dios. Ojo pues, mi papá bien. Sin embargo, también murió en el desierto a causa de sus pecados. Él nunca tuvo un hijo varón, pero no es justo que por eso su nombre sea borrado de la lista de su familia. No es justo. No coincidimos con la ley que tenemos hoy en el pueblo de Israel. Super brave, valientes. Unas 5 mujeres jovencitas valientes pararse enfrente de Moisés y decirle eso. Creo que no es justo. Es injusto que ahora no nos entreguen sus terrenos, los terrenos de mi papá. Nosotras les rogamos, yo voy a decir, les demandamos que nos den un terreno para vivir entre nuestros familiares. Qué valentía. Si nos trasladamos realmente a la época en la que ellos estaban viviendo.
No era normal. Y quizás esto suene incómodo, pero como estamos en el mes de la mujer y aprovechamos para hablar de estos temas, que en ocasiones son de mucho tabú y nos da miedo conversarlos, aprovechemos, porque es que la Biblia nos ilustra cómo debemos de comportarnos. La Biblia nos dice, hay cosas que no deben ser. Y esta historia de mis 5 heroínas es fascinante. Y tenían un líder maravilloso que dice, déjame, yo voy y consulto con Dios. Y entonces ahí yo voy a armar un pedacito de mi historia entre la demanda de las 5 mujeres y la reacción de Moisés. Porque es que yo me imagino que todo el mundo no se quedó callado esperando a que Moisés dijera qué íbamos a hacer. Ustedes se imaginan la murmuración de esa cantidad, yo creo que eran miles de hombres que estaban ahí, porque dice el texto que ante el pueblo, o sea que era una cantidad bien interesante de hombres, género masculino, que estaban escuchando hasta 5 mujeres. Yo me imagino la conmoción, los comentarios, muchos de pronto les gritaron, pero ¿qué creen? Ustedes son mujeres, ustedes no pueden heredar la tierra, búsquense un marido para que se casen y entonces tenga tierra. Estoy especulando lo que probablemente pudo haber sucedido, porque dudo que se quedaran todos en un silencio absoluto hasta que Moisés dijera, déjenme le contesto a Dios. ¿Estamos claros? Ni hoy siquiera nos quedaríamos nosotros callados, que el mundo ha cambiado tanto. Pero Moisés, en su sabiduría, al darse cuenta que él no tenía la respuesta, entonces dijo, vamos donde Dios, y Dios le contestó. Ese Dios de amor maravilloso que nosotros tenemos. Las hijas de Zelofejat tienen razón, están en lo correcto. Eso es una injusticia con ellas. Dales el terreno que era de su padre para que puedan vivir entre sus familiares. Y diríamos muchos, ahí quedó. Paró el problema. La situación se quedó ahí. Pero no, Dios es grande. Dijo, esto está pasando. Estas son las leyes del pueblo de Israel, pero esto no puede seguir sucediendo, porque no van a ser las últimas. Probablemente va a suceder en otras ocasiones que uno de los líderes, uno de los miembros de la tribu, no tenga hombres como hijos. Así que esto me puede suceder, así que Dios en su sabiduría le dijo, y también dile a los israelitas, si un hombre muere sin haber tenido varones, sus propiedades serán de su hija. Cambió la ley por completo. Dios es un Dios disruptivo y hace lo que nosotros no esperamos y lo que nosotros no nos imaginamos. Por eso la confianza en Él es todo lo que necesitamos, porque Él todo lo puede cambiar. Si no tiene una hija, entonces esa herencia será de sus propios hermanos, es decir, de los tíos de las hijas. Y si no tiene hermanos, sus propiedades se le darán a los hermanos de su padre, es decir, a los tíos abuelos de las muchachas. Y si su padre no tiene hermanos, entonces pasará su herencia al familiar más cercano. Esta es una orden que yo mismo les he dado. Ustedes deben obedecerla por siempre. Problema resuelto. Y Moisés fue y le contó eso al pueblo. Yo me alcanzo a imaginar la reacción de los hombres. Y empieza la especulación. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y si se casan, entonces qué hacemos? ¿Para dónde vamos a agarrar? Ya vamos a comentar sobre eso. Pero era una orden de Dios. Así que miremos qué lecciones sacamos de esta historia de mis 5 heroínas invisibles. Que si ustedes se dan cuenta, ya no son invisibles, ¿cierto? En el momento en que Dios habla, les dice, yo las veo. Yo sé que ustedes existen. Mujeres, no somos invisibles, porque Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Varón y hembra los creó. Nuestros hermanos del sexo masculino son iguales a nosotros. Dios nos ama a todos por igual y nos ha dado cantidad de características para que nosotros entendamos la función tan importante que cumplimos aquí en la tierra. Somos visibles y nadie nos puede hacer sentir invisibles. No permitas que alguien te haga sentir invisible porque no lo eres. Vamos a ver la primera lección que saco de mis heroínas. Reconoce y nombra la injusticia que estás enfrentando. ¿Cuántos de nosotros hoy, todos, cualquiera, sabe de una injusticia que está sucediendo y no tenemos el valor para hablar sobre ello?
conocemos de cosas que no deberían de suceder, que son injustas, que pueden ser discriminatorias y no hemos hablado al respecto. Estas mujeres lo hicieron. Se dieron cuenta que eso no podía suceder. Las leyes del pueblo estipulaban que si un hombre no tenía hijos, su tierra pasaría al siguiente varón. Y ellas analizaron y dijeron, esto no puede suceder. Muchas de nosotras, mujeres, y les hablo a ustedes en particular, somos incapaces de reconocer casos de injusticia, o incluso nos da temor nombrar esas situaciones que nos están lastimando. Y solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes quién está siendo injusto contigo, dentro de tu casa, en tu trabajo, en tu salón de clase. Pero estas mujeres nos llaman a reconocer y nombrar la injusticia por su nombre. No nos puede dar temor. Yo he hablado de esta situación y la voy a poner como ejemplo porque uno tiene que aprender a reconocer. Hay veces nosotras somos tan inocentes que no nos damos cuenta. Y yo les conté de un caso cuando estaba en el extranjero con mi inglés bien paisa, pues mi inglés es así, arrastrado paisa, pero yo me hago entender y no me preocupo por el acento. Y obviamente uno como no es nativo, su inglés cuando uno escribe en ocasiones puede cometer errores ortográficos. También los cometía, yo mandaba emails y por ahí se me iba un problemita, ay ya lo mandé, ¿qué voy a hacer? Ya se fue. Y un día mi jefe, un hombre espectacular que defendía el derecho de las personas de color y de las mujeres y aún lo hace, me manda un email y me dice en el email, para que sepas quiénes son tus amigos en esta universidad. Bajo y había un email que decía, de una compañera, una mujer, el inglés de Mónica es horrible. En inglés le escribió. Mi jefe luchó por esa causa. Me dio a conocer el problema que yo estaba enfrentando, que además que yo era inocente. Porque lo más fácil que pudo haber hecho mi compañera fue aproximarme y decirme, Mónica, ¿cómo te ayudo para que mejores el inglés? Mira los errorcitos que estás cometiendo. No, mira el inglés tan horrible que tiene Mónica. Eso se llama discriminación. ¿Discriminación por qué? Porque yo no hablo la lengua nativa, porque yo soy hispana. Mi jefe lo reconoció, no hispano, afroamericano. Él me enseñó que la discriminación hay que nombrarla, hay que decirla y hay que tener cuidado con ella. No podemos callar. Vamos a la siguiente lección que saco de mis 5 heroínas. Defiéndete por sí mismo y direcciona el hecho. Porque es que es muy fácil que mis 5 amigas le hubieran dicho a un familiar, a un conocido de la tribu, ve, tenemos este problema, vos sabes pues las leyes. ¿Por qué no vas y hablas en nombre de nosotros con Moisés, con el sacerdote? ¿Por qué no hacemos eso? Dijeron, no, ¿por qué? Yo tengo voz. Yo soy visible, tengo el derecho de hablar, tengo el derecho de reclamar. Así que podemos defendernos por nosotros mismos, jóvenes y jovencitas. No les dé temor a hablar por lo que ustedes creen son sus derechos. Pero es una conversación, ellas no fueron allá a pelear con piedras, con palos, no. Una conversación, pero con carácter, pero sobre todo con confianza en que estoy haciendo lo correcto. Si yo tengo esa confianza, entonces Dios está con nosotros. Estas mujeres no permanecieron calladas. Le solicitaron a sus líderes religiosos, empresariales, cívicos, que por favor revisaran las políticas, porque esas políticas no las favorecían a ellas. Así que ellas fueron al hecho. Ellas no empezaron a divagar, a meterle otras historias al asunto. No, el hecho es muy claro, solo hay uno, nos vamos a quedar sin tierra. ¿Cómo cambiamos la ley? La conversación duró 30 segundos, pero es una conversación asertiva, una comunicación asertiva de parte de ellas. Dios estaba con ellas, estoy seguro que las guió para tener esa conversación y ellas fueron capaces de defenderse por sí mismas. Jóvenes, sean capaces de defenderse. Una de otras de mis historias en el extranjero, tenía una compañera latina
Y ya me parecía muy interesante porque a todas las reuniones donde íbamos, ella siempre estaba pegada del teléfono y yo observaba que ella hablaba visualmente con un hombre, un compañero que estaba al frente de ella en la mesa. Yo le decía, ¿cuál es el lío tuyo con Austin? De él me acuerdo el nombre perfectamente, ella se llama Lizzie. Y ella me dice, es que yo no puedo hablar, porque mis ideas todas son rechazadas. Pero si yo le digo a Austin que diga mis ideas, entonces mis ideas son escuchadas. Así que yo dejé de pelear con el sistema. ¿Para qué sigo peleando? Pero yo necesito que la organización salga adelante. Así que mis ideas las pongo a través de un amigo. Eso es justo. Discriminación. Es un acto de injusticia no escuchar a cada una de las personas sin diferencia alguna, porque no hay diferencias entre nosotros. Estas mujeres lo sabían y por eso fueron capaces de ir y hablar ellas mismas y defenderse por sí solas. Comprende que es posible que otros o otras no reconozcan que hay un problema a menos que tú le hables, y esto pasa frecuentemente. Hay veces uno como líder no sabe que la situación está pasando. En ocasiones las personas que están en unas situaciones de mayor favorabilidad no se dan cuenta que aquellos con menos recursos pues pueden estar sufriendo por las políticas que nosotros hemos implementado. Así que si tenemos esa consideración, pues nos da mayor fortaleza para ir a hablar al respecto. ¿Qué hubiera pasado si estas chicas, yo con qué estoy haciendo este ruido, con este micrófono? ¿Qué hubiera pasado si estas 5 mujeres hubieran permitido que los miedos que estoy segura se les pasaron por su cabeza, los recelos, las miradas de las demás las vencieran y hubieran permanecido en silencio? ¿Qué hubiera pasado con ellas? Hubieran permitido que una ley injusta predominara por encima del bienestar de ellas. Ellas no dejaron que esas cosas las intimidaran. Entendieron que había que hablar porque quizás esta cantidad de hombres que no estaban acostumbrados a una situación como esa, de pronto no sabían, así que había que abrirle los ojos. Mire, compañeros, esto es lo que está sucediendo, y estoy segura que muchos de ellos no habían pensado en la ley, no habían pensado que esa ley estaba equivocada, que esa ley era absolutamente discriminatoria con las mujeres. Pero para eso tenemos voz, para eso somos visibles, para hacer caer en cuenta que en ocasiones tenemos que hablar para que los otros entiendan lo que está sucediendo. Muchas veces las cosas suceden por ignorancia. Una segunda lección que saco de mis heroínas es que hay que trabajar para cambiar tu situación injusta y allanar ese el camino para aquellos o aquellas que te siguen. Y Dios lo demostró al narrar la historia y cómo Moisés le pidió a él y Dios le resolvió esa situación, pero no esa, sino situaciones futuras. Nuestras acciones hoy facilitan el camino de los que vienen con nosotros, de nuestros colaboradores, de los futuros líderes. Así que no es solamente hablar por mí, sino hablar por todos los que están a mi alrededor y por los que vienen. Es más que justo. En esa época la cultura pues no permitía tanta visibilidad de las mujeres, pero Moisés tomó en serio esa disputa, por llamarla disputa. La primera respuesta al problema es: resolvamos hoy y resolvamos el futuro. Y esto lo muestran en Jueces cuando cuentan la historia de que Axa, la hija de Caleb, y ahí puse el texto, Jueces 1, 14 al 15, como para que hagan el paralelo, que fue más adelante. A Axa le habían dado tierra y Axa regresa y le pide más a su padre que estaba vivo. Ya no tenía temor. ¿Por qué voy a tener temor? Es mi padre, es lo justo, soy su hija, le puedo pedir más. Con seguridad sus hijos lo habían hecho. Así que la historia de estas 5 heroínas pudo alimentar las acciones de Axa más adelante. Cada cosa que nosotros hagamos y defendamos está ayudando a los que vienen detrás de nosotros. Cuando tú decides convertirte en un líder que sirve, quizá las personas que están a tu alrededor no lo hacen, pero hazlo tú. Escucha
a aquellos que están a tu alrededor. Dale valor a las palabras de aquellos que trabajan contigo. Te puedes convertir en un líder que esté dispuesto a escuchar esas verdades, pero esas verdades duras, que en ocasiones uno dice, tiene razón, ¿por qué no caí en cuenta para que esa persona no tuviera que venir a mí y decírmelo? Conviértete en ese líder que es capaz de escuchar y de tener conversaciones incómodas para que le enseñes a los demás. Otra lección que quiero sacar es: transfórmate en un líder que valora la verdad, incluso si proviene de lugares inesperados. Bueno, el lugar inesperado, la persona inesperada en esta historia son ¿quiénes? Esas mujeres. No era esperado que fueran las mujeres las que se pararan a la puerta y vinieran a decirle a los líderes, hombres, hey, estás trabajando con esta ley un poco mal. La falta de precedencia, la falta de escenarios similares no justifica ignorar cuestiones importantes. El hecho de que eso nunca haya sucedido no implica que entonces yo no le voy a dar valor. La persona que menos imaginas es la persona que te sorprende. Y eso fue lo que le pasó a ellos. El hecho de que ninguna mujer anteriormente había sido capaz de reclamar la injusticia de esa ley no implicaba que ellas no lo podían hacer. Tenían la libertad de hablarlo, pero había temores. Las hijas de Zelofejat tenían una libertad para resaltar la injusticia que experimentaron y con ello ellas pudieron efectuar un cambio. Cuando estas mujeres resaltan el problema y cuando Dios está de acuerdo con ellas, entonces no hay nada para hacer. Defiende tu causa, defiende la injusticia, que si es correcta, Dios transformará los corazones de aquellos en los cuales está la potestad para hacer cambios. Porque no es en nosotros, el poder no está en nosotros, el poder está en Él. Pero la causa tiene que ser cierta, que era la situación de nuestras heroínas. Cuando nosotros realmente como líderes, futuros líderes, jóvenes y jovencitas, siempre estamos buscando la verdad y hablamos con la verdad, entonces habrán cambios y grandes cambios. Por iniciativa de estas hermanas, Dios les da una nueva ley, ¿cierto? Ellas dicen, creo que me pasé. Por iniciativa de estas hermanas, entonces Dios les da una nueva ley. Las hijas pueden heredar en ausencia de sus hermanos. A medida que los jefes del clan fueron, creo que me pasé una, disculpen. A medida que los jefes fueron mirando, bueno, esta fue la decisión que tomamos, pero esperen un momentico. Esta decisión, si la miramos completamente, si nos dimos cuenta de las consecuencias que esto puede tener, y entonces empezaron a analizar juntos esa decisión y lo que Dios les había ordenado. ¿Qué pasaba? Ellos empezaron a analizar qué pasa si las hijas de Zelofejat se casaran con miembros de otras tribus. ¿Qué pasaba? Pues esas tierras las heredarían sus esposos. Ya esas tierras pertenecerían a otras tribus. Es decir, la tribu de Manasés perdería poder. Financieramente eso no funciona, porque ellos vivían, su gran valor era ¿qué? Las tierras. Así que ellos empezaron a decir, bueno, tenemos que reflexionar en el cambio que se está haciendo, porque esta es una situación donde ellas ganan, pero el pueblo en general, la tribu en general no está ganando. Estamos asumiendo un riesgo muy grande. Maravilloso cuando encontramos situaciones win-win, situaciones gana-gana para todos. Y era válida la reflexión que ellos estaban haciendo. Muy bien, las vamos a beneficiar, no las vamos a dejar abandonadas, pero solucionemos el otro problema. Y eso lo encontramos en el capítulo 36 de Números, versículos del 1 al 12, donde narran los cuestionamientos que ellos tenían, porque ya era una preocupación. Esa decisión estaba yendo en contra de la estabilidad de la tribu. ¿Y qué pasaría si se tomaran decisiones similares en el futuro? Así que esto lo llevaron ante Dios y Dios solucionó, tienen razón. Así que la decisión que se tomó y lo que se le pidió a estas 5 líderes fue, muy bien, si ustedes se van a casar, esos hombres deben de ser
miembros de la tribu de Manasés. Y narra la historia que había mucho de dónde escoger, así que ellas no tuvieron problema. Pero ¿qué hicieron ellas? Era un win-win. Ganamos nosotras, ganan ellos, gana toda la tribu. El bien común prima sobre el bien individual, pero ambos fueron beneficiados. Cuando nosotros protestamos por una causa que es injusta, por un maltrato, porque te están hablando mal, porque no te dejan cumplir con los derechos que tú tienes, busquemos soluciones. Por eso es un diálogo. No estamos hablando de protestas, estamos hablando de conversaciones incómodas, pero conversaciones asertivas, para que busquemos cómo todos ganamos. Una gran lección que me dejan las heroínas de esta historia. Busca el desmonte de estructuras poco equitativas. Esto puede sonar un poquito fuerte, pero es que ya no es válida la respuesta de que esa es la cultura colombiana, de que así nos criaron. Es que así nos criaron en la casa, los hombres tenían unos beneficios y las mujeres pues no, tenían otros muy diferentes. Ya esa respuesta no es válida. Ya no es válida la respuesta, es que así soy, tú verás qué haces, aguántate porque así soy yo. Entonces yo sigo abusando de mi autoridad sobre ti porque así soy yo. Queridos jóvenes, queridas jovencitas, esas respuestas ya no son válidas. Nosotros debemos velar porque eso no siga sucediendo en nuestra cultura. Lo maravilloso es que estas nuevas generaciones lo entienden a la perfección. Lo entienden los millennials y los centennials, claramente saben que eso no es ok ya, que no es ok que tú permitas que abusen de ti. Queridas amigas, queridas heroínas, ustedes son visibles y en nuestras manos está destruir esas estructuras que son absolutamente no equitativas. La equidad es parte de los principios de un gobierno, pero nuestra cultura no ha permitido que nosotros lo ejerzamos. Según el lugar donde tú vivas, la discriminación puede ser de género, de religión, de raza, el nivel socioeconómico. No sé si a algunas le has pasado, a mí me ha pasado por mi figura, porque no soy delgadita, porque soy gordita, otras porque son flacas, caballeros porque son gordos no se les escucha su posición, porque eres demasiado delgado te critican, no te dan posiciones porque no eres la más esbelta o es más esbelto. ¿Les ha pasado eso? O sea, a mí me ha pasado, por raza, por género, por cómo soy. Pero ya no podemos seguir permitiendo que eso pase. Porque tenemos que decirle a nuestro hermano, a nuestra hermana, eso no está correcto. Porque esas estructuras ya no son válidas. Si nuestra identidad social nos protege de la discriminación, una buena manera de comenzar a aprender sobre los prejuicios que enfrentan otros grupos es conocer personas diferentes a nosotros. Busquemos personas de otros géneros, de otras razas, hablemos con los hombres, hablemos con las mujeres, conversemos las situaciones que estamos viviendo. De la única manera que nosotros sabemos si nuestros indios, nuestras etnias realmente están recibiendo lo que merecen es si los escuchamos y conocemos sus puntos de vista. Y nosotros estamos llamados a eso. Esa tarea no es de los líderes solamente, es de nosotros, de cada uno de nosotros. ¿Quién está en nuestro salón de clase? ¿Qué están viviendo nuestros compañeros en el salón de clase? Hombres y mujeres, porque esto no es un asunto femenino solamente. Los hombres sufren una discriminación y un abuso permanente y sobre todo abusos de autoridad. Pero la Biblia nos muestra que eso no está bien. Convirtámonos en personas que inspiran a los demás a generar conversaciones inteligentes, conversaciones que están inspiradas por Dios y que permiten generar cambios. Reconcíliate con ser visible, y esto nos da más duro a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué no hablamos? Cuando nosotros protestamos, cuando nosotros mencionamos una injusticia, entonces ¿qué pensamos? Me van a señalar, me van a decir que yo soy la alborotadora o que yo soy el alborotador.
Me van a decir, aquel o aquella es el que hace las preguntas incómodas todo el tiempo. Ahí viene el que pregunta toda la reunión y entonces la reunión se va a extender porque este es el preguntón. O probablemente vamos a ver en las reuniones o en el ambiente donde me muevo personas calladas que me observan y que asientan con la cabeza que es ok, que siga diciendo la injusticia que se está cometiendo. Porque son personas que no se atreven a hablar, son personas que prefieren quedarse calladas porque siempre le han dicho, así es como esto funciona. Resulta que cuando tú te vuelves visible, otros entonces dicen, yo también puedo ser visible. No importa que te digan que eres el problemático, no importa que te digan que eres la alborotadora, no importa que se aburran contigo en las reuniones, si lo que estás diciendo está lleno de verdad. Si lo que está diciendo está nombrando la injusticia por su nombre y está también proponiendo soluciones. No les dé temor ser visibles. En el censo de Israel, en el capítulo 26 de Números, registra más de 600,000 hombres. Y fuera de la familia de Moisés, estas 5 mujeres son nombradas una a una. Las demás se nombran las familias, los hijos, visibles absolutamente. Lo que hicieron les dio un protagonismo en la historia del Antiguo Testamento. No te dé miedo ser protagonista cuando estás hablando con la verdad. Confía en la justicia de Dios. Y vuelvo e insisto que esto no lo hacemos nosotros, ¿verdad? Cuando le pedimos a Dios que nos permita hablar sobre algo que no está correcto, Él nos estará guiando. Estas 5 mujeres aparecen nuevamente en el libro de Josué, capítulo 17, versículo 3 al 6. No pasó la historia simplemente en Números, ellas vuelven y aparecen en Josué. ¿Por qué aparecen? Porque ahí ya se estaba haciendo la distribución de las tierras. Ya Moisés había muerto. Entonces ellas dijeron, y ahora donde no nos cumplan, ya se está haciendo la repartición, no, volvamos, vayamos y les decimos, mira Josué, vos te acordás de nosotras. Se tomó una decisión, que nosotras vamos a tener un pedazo de tierrita. ¿Vos te acordás de eso? Y Josué les dijo, claro que sí. Esa decisión fue tomada porque Dios nos guió para tomar esa decisión. Así que esas mujeres volvieron, aparecieron y la justicia de Dios estuvo ahí y ellas tuvieron su tierra. Ellas lucharon como líderes para que un tema que era de absoluta injusticia se convirtiera en un tema de amor por ellas, en un tema donde juntos como tribu tomaron decisiones, donde no fueron decisiones unilaterales, sino que todos con la dirección de Dios pudieron decidir para que todos estuvieran favorecidos. Nosotros no podemos perder la esperanza en Dios, porque Él está ahí permanentemente. Y a veces vemos las cosas y decimos, esto no tiene solución, esto no va para ninguna parte. Pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir siendo incómodos, porque los cambios pueden suceder. En particular en este relato de Josué, quiero hacer mención a lo que dice el comentario bíblico de la Biblia de estudio de Andrews, que me pareció algo que debemos de tener en nuestra mente, queridas heroínas. Referente a Josué 17, 3 al 6, donde se muestra que Josué les dijo, sí, esa promesa se cumple, ustedes tienen su tierra, y sí, recuerden que se deben de casar con los hijos de la tribu de Manasés, para que todos tengamos nuestra tierra. El comentario bíblico dice, notando, si había cumplido la promesa registrada en Números 27 y 36, el incidente abre una perspectiva divina sobre el valor de la mujer que la sitúa a un nivel más elevado de lo que por lo general se cree. La sitúa, dicen los estudiosos que comentan la Biblia, la sitúa en un lugar diferente. Queridas amigas, somos visibles y tenemos un lugar en cualquier organización donde nos desempeñemos. Tenemos un lugar en nuestros hogares. Queridas estudiantes, tienen un lugar en su salón de clase porque ustedes tienen una voz, porque ustedes son visibles. Eso es lo que nos cuentan las heroínas de la Biblia. Y muchas de las que son visibles tienen historias similares. Ahora estas 5 que aparentemente eran invisibles. Y sí, el tema lo hablamos ¿y qué vamos a hacer? Generemos cambios, porque esto es divino.
somos iguales, visibles y con los mismos derechos. No podemos seguir negándonos y permitiendo el abuso. Eso no está bien. Estamos en una serie llamada Héroes y yo hoy quería hablar de las heroínas. Pero aquí en este momento hay heroínas que están pasando por diferentes circunstancias, diferentes dificultades, discriminaciones raciales, de género, profesionales. Pero estas mujeres han aceptado el reto. Estas son mis heroínas de la UNAC. Y esto es solo un grupo representativo de ellas. Son heroínas de la UNAC que un día dijeron: sí, acepto un cargo de liderazgo. Sí, a pesar de lo difícil que es, yo me comprometo con Dios a liderar en esta universidad. Y yo le voy a pedir a ellas que pasen aquí al frente. Seamos tan valientes de pasar al frente y decir: Dios, gracias, porque por tu amor nos has permitido estar aquí y ser heroínas de la UNAC. Son líderes que todos los días nos dan ejemplo, todos los días nos muestran el amor de Dios, todos los días son capaces de enfrentar las situaciones de los estudiantes, ponerlas personales a un lado y estar escuchando lo que le pasa a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes. Y están tímidas, pero estas heroínas no pueden ser tímidas porque tienen que ser como las hijas de Zelofehad, valientes, con coraje, sin temor de mostrar que ustedes son valiosas, que ustedes están trabajando por la obra de Dios a través de la educación, que somos visibles, queridas compañeras, que no importa la labor que estemos desempeñando, somos visibles ante los ojos de Dios. Y Él nos ha dado un mandato: hablemos, contemos, digamos lo que nos está pasando, porque estamos encargadas de que esas niñas que se están preparando en el futuro cercano sean líderes como nosotras. Y todos están pasando una situación difícil, siempre hay algo que nos sucede, pero Dios está con nosotros. Y hay un elemento adicional que si nosotros realmente lo viviéramos, no tendríamos que hablar de estos temas. Si el amor fuera el común denominador entre nosotros, en nuestras interacciones, en nuestras relaciones laborales y personales, entonces no tendríamos que hablar de las injusticias. Entonces no nos sentiríamos discriminadas. Entonces nuestro liderazgo se podría enfocar en hacer crecer a estos líderes que vienen atrás, a esos líderes que se están formando. Cristian, hablemos del amor. Sí. Es tiempo de amar y tiempo de recordar aquellos momentos de risas y sueños. Es tiempo de amar y también de celebrar el tiempo que tengo, regalo del cielo, y soñar que con Dios todo puedo, que no existen fronteras, y creo que vivir la vida aún vale la pena, recorrer el camino sin miedo, disfrutando todo lo que veo, que aunque el tiempo pase nunca pasará el tiempo de amar. Queridas heroínas, pero yo tengo otros héroes y otras heroínas en este momento. Y esto es solo una representación de ellos. Son ustedes, queridos estudiantes, jovencitos y jovencitas, nuevamente millennials y centennials. Ustedes nos enseñan a nosotros cada día. Ustedes, desde que empezaron a crecer jovencitos, se dieron cuenta que todos éramos iguales. Y ustedes luchan por esa igualdad permanentemente y nos la hacen ver a nosotros. No paren de hacerlo. Ustedes son nuestros héroes. Nosotros estamos aquí para amarlos, para tener una iglesia y una universidad más fresca,
sin temor a querernos los unos a los otros y demostrarnos que todos somos visibles ante los ojos de Dios. Y les quiero pedir lo último para que mostremos ese amor entre nosotros y realmente nosotros podemos decir todos somos iguales. ¿Qué tal si se colocan de pie y se toman de las manos con ese desconocido conocido que tienen a un lado? Y toda la línea se toma de las manos y levanta las manos como hizo Moisés para pedir la presencia de Dios y poder ganar esas batallas. ¿Por qué no podemos hacer eso? Tomémonos de las manos y levantémoslos. El acartonamiento no nos ayuda a amarnos los unos a los otros. Acerquémonos, sin importar quién es el que está a tu lado. Busca si no tienes a quien tomar de la mano y digámosle: Dios te ama, Dios nos ama. Somos sus hijos y somos iguales ante los ojos de Dios. Que la equidad, que el amor entre los unos y los otros sea el común denominador en nuestras relaciones cada día. Y soñar que con Dios todo puedo, que no existen fronteras, y creo que vivir la vida aún vale la pena. Recorrer el camino sin miedo, disfrutando todo lo que veo, que aunque el tiempo pase, nunca pasará el tiempo de amar. Vamos a orar. Dios, te damos las gracias, Padre, por hacernos iguales, por amarnos con la misma intensidad. Amén. Por crear a la mujer y por crear al hombre. Amén. Porque ambos somos imagen tuya. Y gracias por este mensaje de la mañana en este culto Second Life, donde tú nos hablas nuevamente, recordándonos la importancia de la equidad, de la igualdad, del reconocimiento, de la visibilidad de la mujer, de esas heroínas, de esos héroes que en el pasado, en el presente y con toda seguridad en el futuro estarán con nosotros, han estado con nosotros. Tenemos en nuestro medio mujeres de valor, consagradas, esposas, madres, hijas, hermanas, colegas, que se hacen presente en esta institución, Señor, con sus talentos y dones para cambiar la historia. Gracias por el ejemplo de estas 5 mujeres del pasado, pero que con su testimonio, su ejemplo, su valentía, aún nos siguen hablando y recordándonos la importancia de hablar, de buscar un lugar que tú desde la creación del mundo a todas las mujeres les has dado. Ayúdanos a los hombres a reconocer ese valor que tú ya has hecho. Y permítenos, Señor, disfrutar de la compañía de esas heroínas que día a día, con sus manos, con sus pies, con sus abrazos, con sus miradas, hacen que nuestra vida sea un lugar y un espacio más parecido a ese lugar que nos estás preparando en el reino de los cielos. Querido Dios, es por eso que te pedimos una bendición por las mujeres de nuestra iglesia, de nuestra universidad, por las líderes que tú has levantado aquí, Señor, para mostrarnos que lo que vemos en tu palabra sigue siendo una realidad hoy. Y queremos pedirte, Señor, de manera especial que dejemos de ser invisibles, que podamos hablar lo que hemos aprendido hoy a los demás, que podamos como iglesia ser más visibles que nunca y llevar tu evangelio, tu verdadera palabra, tu verdad a las demás personas que lo necesitan. Encomendamos a todas las mujeres, Señor, que están aquí en tu templo en esta mañana, y lo hacemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.